Maestros y maestras, ahora entramos en la segunda parte de esta jornada. Ahora vamos a hablar de las estrategias pedagógicas y de la gestión de aprendizaje a distancia. Tendremos con nosotros a la maestra Isabel Fiallo Cruz. Bienvenidos, maestros. Los contenidos a desarrollar en esta presentación serán los siguientes. Vamos a trabajar cuáles son los objetivos de aprendizaje, qué es la práctica pedagógica, cuáles son los componentes de dicha práctica pedagógica, además, la consigna y su estructura como base importante de la comunicación pedagógica, algunos ejemplos que pueden servirles a ustedes como una forma de manejarse con sus alumnos a través del aprendizaje a distancia, además de algunos ejercicios que ustedes posteriormente podrán realizar o poner en práctica. También vamos a ver algunos canales de comunicación que podemos usar en ese proceso, finalizando con cómo hacemos presentaciones efectivas. Vamos a empezar con algo muy interesante. Lo primero es que posiblemente todos ustedes saben lo que son las prácticas pedagógicas de manera empírica, porque lo hacen todos los días. Una de las definiciones que más me ha gustado de práctica pedagógica es la del señor Yves Chevallard. Yves Chevallard define práctica pedagógica como esa aptitud que tiene el docente de poder transmitir lo que sabe al estudiante, de tal forma que eso que ya el maestro domina, el estudiante pueda aprenderlo y también que se convierta en un conocimiento significativo para él. Algo muy importante para ustedes es reflexionar sobre su propia práctica y para eso hay 3 preguntas detonantes que usted como maestro debe hacerse. Lo primero es, ¿qué es lo que yo sé? ¿Cuál es el tema que yo domino? Eso te lleva a la reflexión de conocerte no solamente a ti mismo, porque en el proceso de las estrategias pedagógicas que vas a implementar debes sentirte cómodo con tu quehacer y debes ser honesto contigo mismo, manejarte con total reflexión de tu accionar en el aula. Y además de saber qué es lo que tú sí sabes y lo que dominas y sentirte seguro con eso, también debes preguntarte, ¿cómo comunico eso que yo sé? ¿De qué manera puedo hacerlo viable? ¿De qué forma puedo lograr que el estudiante se inspire y se sienta motivado también por estos conocimientos que yo me siento inspirado a compartir con ellos? Y otra pregunta importante que todo docente debe hacerse es, ¿cómo me transforma eso que yo comunico? ¿Cómo eso que yo quiero transmitir al estudiante no solamente sirve para que él aprenda, sino también me trae mayores conocimientos a mí mismo? Porque algo muy importante en la educación, y ustedes lo saben, es que es transformadora para ambos, tanto para el docente como para el estudiante. Es un aprendizaje de doble vía y eso ocurre no solamente de manera presencial, sino que también ocurre de manera virtual o en el aprendizaje a distancia. En las prácticas pedagógicas se conforman por 3 aspectos primordiales, que son las estrategias de enseñanza, que son aquellos recursos o procedimientos que tú como maestro o maestra aplicas en tu interacción con el estudiante. También esa comunicación pedagógica que es muy importante, porque es la manera como yo transmito el mensaje y la manera como mis estudiantes lo decodifican y cómo yo comprendo lo que ellos me dicen a mí, porque es la única vía que tengo para poder transmitir los conocimientos y que estos sean significativos para ellos y yo también crecer en el proceso de mi enseñanza hacia los estudiantes. De ellos mismos aprendes también. Y algo que no debe faltar es la planificación didáctica, que es ese plan de trabajo que debes organizar para que todo vaya pasando de manera consecutiva, progresiva y poco a poco. Todo esto está orientado, obviamente, por un currículum que el maestro debe seguir. Antes de entrar a uno de los puntos más interesantes de este proceso, debo puntualizar la comunicación efectiva, que debe permear todo proceso de aprendizaje, sea presencial o virtual, porque esta debe ser consistente en todo momento, para que haya una perfecta comunicación y de esta manera se traduzca en beneficios de aprendizaje para sus estudiantes. Y al hablar de comunicación pedagógica, en la práctica pedagógica debemos hablar de la consigna.
La consigna la podemos definir como ese mandato o esa instrucción que da el maestro sobre lo que el estudiante debe hacer en su curso, ya sea en un aula virtual o hasta en la presencialidad. Muchas veces entendemos que tenemos una buena comunicación y sabemos redactar o dar estos mandatos de manera correcta. Pero vamos a ver cuál es la estructura principal. Podemos definir inclusive la consigna como esa guía de requerimientos mínimos que el estudiante debe seguir para realizar un trabajo, una asignación o para simplemente le sirve de indicación de cuál es lo que se espera de él en el momento de una actividad específica dada por el maestro. ¿Cuáles son esas estructuras principales? Lo primero es que la consigna tiene 3 partes: procedimientos, condiciones y evaluación. Muchas veces todo esto se confunde en un solo párrafo descriptivo, pero si lo vemos desde esta estructura, podemos dar una organización mejor para que el estudiante lo pueda entender. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que les decimos a nuestros alumnos lo que deben hacer y surgen muchas preguntas porque no hemos dado las indicaciones concretas y objetivas para que ellos puedan realizarla? Entonces, por esta razón, vamos a ir viendo parte por parte a qué nos referimos con esta estructura. Específicamente, en lo de procedimientos, debemos especificar en qué consiste el trabajo que le estamos solicitando al estudiante, con claridad, ya sea que le pidamos un dibujo, una maqueta, una manualidad, un ensayo o cualquier otra actividad que requiera que sea entregada al profesor. También debe de especificársele claramente cuál es el objetivo de esa asignación, que está íntimamente relacionado con el conocimiento que queremos enseñar y transmitir al alumno. ¿Qué objetivo de aprendizaje se supone que el estudiante va a lograr con esa asignación que le estamos indicando a él? ¿Por qué es importante poner el objetivo de manera breve, concisa y precisa, sin palabras rebuscadas? Porque así el estudiante comprende la importancia de realizar esa tarea o asignación. Otra forma también de especificar claramente qué es lo que el estudiante debe hacer en la parte de procedimientos es indicar si esa asignación es individual o grupal. ¿Por qué esto es importante? A veces perdemos de vista decirle a los alumnos: mira, esta tarea la vas a hacer con unos compañeros, y al momento de realizarla, como no se habló claramente o se dijo de manera muy informal, esto no quedó clara y hay estudiantes que trabajaron de manera grupal y otros de manera individual. Al que dejarlo especificado desde el inicio, ya los estudiantes pueden organizarse mejor. Nosotros recomendamos que los trabajos grupales no sobrepasen los 4 integrantes, porque es más pedagógico y se comparten mejores los saberes cuando hay menos integrantes en el equipo, a menos que el proyecto sea un proyecto muy ambicioso que tenga muchas fases y procesos en el transcurso de su realización. También debe desglosarse las acciones y fases en caso de, como mencioné, estos proyectos sean muy amplios, porque no es lo mismo tratar una consigna de un trabajo como un ensayo que puede ser individual a un proyecto que requiere la realización en un tiempo muy largo, que requiera hasta posiblemente un mes para su realización por la cantidad de acciones que hay que realizar en el transcurso. El siguiente aspecto son las condiciones de entrega de ese trabajo. ¿A cuántos de ustedes no le ha pasado que el estudiante levanta la mano? Profe, ¿eso es en una hoja? Profe, ¿se lo vamos a entregar digital? Profe, ¿eso es en un USB o en un CD? Todas esas preguntas quedan esclarecidas si las establecemos desde el principio. Por eso, lo primero es establecer cuál es la fecha de entrega de esa asignación. Claramente. Si obviamente requiere varias fases, compartir con el estudiante el cronograma de trabajo. ¿Qué se espera que el estudiante entregue primero? ¿Qué se espera que el estudiante entregue después? Y al finalizar. Dejar claramente eso en un cronograma para que así el profesor también de manera prudente pueda ir haciendo devoluciones y retroalimentaciones de la práctica que el estudiante va haciendo. Algo importante es decir al estudiante claramente lo indispensable que debe tener ese proyecto, que es parte de su proceso de evaluación. Lo que no debe faltar, lo que debe trabajar, que va muy relacionado con ese objetivo de aprendizaje para el cual se está poniendo la asignación. Cabe destacar, antes de continuar, que todas estas cosas que yo estoy compartiendo con ustedes
pueden estar expresas de manera oral a través de una videoconferencia, pero siempre es bueno tener una lista definida, escrita y redactada correctamente por el profesor para que no haya lugar a dudas. Si queda grabado en una videoconferencia, el estudiante puede volver al video para ver qué fue lo que dijo el maestro. O también puede compartir un documento con todas estas condiciones redactadas para que así el estudiante pueda ir a él las veces que sea necesario. Continuando con las condiciones, la forma de entrega es muy importante. Debe definirse si eso va a ser escrito a mano, si va a estar entregado, en qué formato, en qué documento lo van a enviar, ya sea en un documento PowerPoint o en un documento de Word o en un documento de Excel. Es importante hacer esas aclaraciones para que el estudiante sepa en qué formato o qué programa trabajar. Pero también pueden entregarse imágenes. A lo mejor el docente lo que quiere es que el estudiante realice un dibujo, el cual debe especificar que debe tomar una foto, posiblemente con un dispositivo móvil, para luego ser enviado y subido al entorno virtual que se use en su centro educativo. No importa la plataforma en la que se trabaje, pueden compartirse imágenes y documentos de manera indistinta, de acuerdo a la capacidad que tengan estos dispositivos y también las plataformas que se utilicen. También dentro de las especificaciones del formato deben tomar en cuenta posiblemente la cantidad de páginas que el profesor desea que el estudiante trabaje o el mínimo de palabras a trabajar. Todo va a depender de las edades de sus estudiantes, porque mientras más pequeños, obviamente las exigencias serán menores y será otro tipo de actividad. Para los estudiantes ya de más edad, que están posiblemente en un nivel secundario, ya de primer ciclo, de segundo ciclo, se les puede especificar el mínimo de palabras que se espera el estudiante escriba en dicho proyecto. Ahora vamos a hablar del proceso de evaluación, de la parte de la estructura de evaluación de esa consigna, que puede darse de dos tipos, como por ejemplo, el que define si el trabajo ha sido completado o está incompleto, si el trabajo ha sido logrado o está en proceso de ser logrado, o también si el trabajo está ya listo o inconcluso. Para ello debe definirse claramente cuáles son aquellos aspectos que el docente va a tomar en cuenta para evaluar, y dentro de esos aspectos a evaluar, obviamente están incluidos los aspectos de entrega, es decir, si el estudiante respetó el formato de entrega de ese documento, porque no es lo mismo pedir a un estudiante que envíe un documento editable en formato Word a que lo envíe en PDF cuando el docente especificó que fuera entregado de una manera puntual. Eso ayuda al estudiante a seguir pautas y a seguir lineamientos, desarrollando en el estudiante la capacidad de poder seguir lineamientos y reglas muy puntuales para su mejor organización posterior. Otra forma también es realizar rúbricas de evaluación. Aquí ya sí se establecen puntuaciones y se da el valor concreto de dicha actividad. Obviamente, si esa actividad vale 5 puntos, poner cómo esos 5 puntos se va a desglosar de acuerdo a los criterios de evaluación docente. Por ejemplo, respeto de los requerimientos mínimos, buena ortografía, puntualidad, y entre también los objetivos de aprendizaje que se persiguen en esa actividad puntual. Si es en el caso de matemáticas, si el estudiante cumplió con los cálculos requeridos de manera correcta, pueden ser también tareas de español para saber el nivel de redacción y sintaxis que el estudiante tiene en una composición, si usa los signos de puntuación correctamente, si usa también las mayúsculas, etcétera, o en el área de las ciencias, si conoce los conceptos básicos que se les están compartiendo y puede distinguir entre algunos elementos y otros. Ahora voy a mostrarle algunos ejemplos de cómo se ve una consigna. Les muestro lo que se llama una guía de aprendizaje previo a esa asignación. Esta consigna o esta guía de aprendizaje, como se ve aquí en pantalla, se refiere a las indicaciones que da el maestro en un entorno virtual para una actividad asincrónica. Es decir, en el momento que el profesor no está al mismo tiempo que el estudiante en el entorno virtual.
Estas indicaciones, llamadas guía de aprendizaje, le indican al estudiante qué debe realizar puntualmente para lograr el objetivo de ese día o de esa semana. En este caso es un ejemplo muy puntual de un ejercicio sobre los movimientos artísticos más importantes del siglo XX. En este caso, solo 4 movimientos. En esa guía de aprendizaje se especifica que para que el estudiante logre los objetivos de ese día o de esa semana, debe realizar 2 cosas puntuales. Lo primero es ver una presentación, PowerPoint en este caso, para luego que vea esa presentación y haga la lectura pertinente, haga una tarea. Aquí, en la tarea, es que voy a detenerme porque van a ver el ejemplo de cómo esa tarea es redactada de acuerdo a la estructura que ya compartimos. Tomen en cuenta que las consignas no todas tienen la misma extensión, pues depende del tipo de exigencias que haga el maestro o la cantidad de acciones que deban realizarse para que la consigna sea o más larga o más corta, pero fíjense que tienen las mismas partes. Como por ejemplo, puede verse claramente procedimientos, condiciones y evaluación. En este caso, esta tarea consiste en realizar un mood board o una pizarra de estado de ánimo. Esa manera de collage, el estudiante plasma ideas respecto a un tema específico que ha leído, que ha investigado o que posteriormente ha visto con el maestro. En este caso, esta es una clase asincrónica. Como les indiqué, el estudiante debía ver una presentación antes de realizar la tarea, porque de lo contrario, ¿cómo la iba a realizar? El procedimiento le indica al estudiante que esa tarea es individual, que debe trabajarse en un documento de PowerPoint y especifica hasta la cantidad de diapositivas. Fíjense que no es necesario hacer una cantidad enorme de diapositivas y que el docente solamente le pide una sola diapositiva donde va a realizar el mood board con todas las imágenes, colores y letras pertinentes que representen a ese movimiento artístico que le tocó al estudiante. En esa misma consigna se especifica que debe grabarse como un documento de PowerPoint, no como PDF, que es no editable, sino que el maestro le está pidiendo que lo guarde como un documento editable. Ya el docente tendrá las razones por las cuales lo está pidiendo de esa manera. También queda muy claro la fecha de entrega de esa tarea. El mood board te ofrece una oportunidad de ver cómo el estudiante entiende el tema que se está tratando de una manera muy personal y creativa, ya que elige él las imágenes, los colores y lo que necesite para representar ese movimiento específico del arte que le tocó trabajar. Luego, en las condiciones, obviamente, ya hemos hablado de cómo debe entregarse. El documento puede ser entregado a través de una plataforma de gestión educativa o también a través de un teléfono móvil. Debe guardarse con el nombre de la siguiente manera que sugerimos. Puede ser el apellido del estudiante, la inicial, el nombre del proyecto y obviamente terminado por la extensión del programa que se exigió en el que se guardara dicho trabajo. Por ejemplo, mi nombre es Isabel Fiallo, el documento yo lo llamaría Fiallo Isabel moodboard.ppt, que es la extensión del documento que el profesor exigió para yo entregar. En el proceso de evaluación se desglosan 4 aspectos importantes que el docente va a tomar en cuenta para evaluar. En este caso, uno de ellos es el respeto a los requerimientos mínimos que están plasmados en la estructura de la consigna, el respeto de las reglas ortográficas y de redacción, la coherencia que tienen las imágenes y elementos gráficos que el estudiante está usando para representar al movimiento artístico que le tocó. Y otro aspecto a evaluar es el nivel de profundidad en la justificación del por qué el estudiante utilizó dichos elementos gráficos para representar el movimiento artístico que le tocó trabajar. Ya con este ejemplo hemos visto una manera en que podemos implementar una estrategia interesante con nuestros estudiantes para que ellos se sientan más motivados a aprender sobre un tema específico y que también, aplicando su creatividad, aprendan sobre temas variados. A continuación, vamos a trabajar otra técnica que les puede ayudar a motivar al estudiante en sus aulas a través de entornos virtuales.
Dentro de las prácticas pedagógicas que podemos implementar en el aula, voy a mostrarles una herramienta que les puede ayudar mucho para motivar a los estudiantes porque les llama mucho la atención y aprenden jugando. Hay muchas maneras de utilizar Kahoot, que es la herramienta que les voy a enseñar. En este contenido vamos a ver de qué manera podemos registrarnos con facilidad a esta plataforma que puede ser de uso gratuito. Ejemplos de cuestionarios, dos tipos de cuestionarios, uno de ellos diagnóstico para que ustedes puedan romper el hielo con sus alumnos, sobre todo cuando empiecen las clases y quieran conocer un poquito cómo son ellos y cómo se han sentido durante todo este tiempo antes de iniciar los temas puntuales de la asignatura. Cómo crear este tipo de cuestionarios en Kahoot, pero ojo, que estos contenidos también pueden trabajarse en otros tipos de formatos. Inclusive pueden hacerlos a través de cuestionarios muy sencillos usando herramientas de Office. Esta es una manera para hacerlo un poco más dinámico y divertido porque los estudiantes lo pueden hacer desde sus equipos celulares o también desde un iPad o un computador, ordenador que tengan en casa. ¿Cómo se puede jugar a través de esta plataforma llamada Kahoot? ¿Cómo podemos descargar los resultados que sean recabados a través de este juego? Y también, ¿qué importancia debemos darle a dos aspectos que no debemos olvidar al momento de jugar con Kahoot? Como les dije, Kahoot puede usarse en cualquier plataforma, pero el maestro, para hacer uso de ella, debe loguearse, es decir, debe crear sus credenciales de acceso con un usuario y contraseña. Esta plataforma la pueden usar de manera gratuita. El estudiante no necesariamente debe tener una cuenta para participar en los juegos que realiza el profesor. Ya ellos lo hacen desde otro enlace que será compartido más adelante. Las características que tiene esta herramienta específica es que además de tener una versión gratuita que ustedes pueden aprovechar de manera sencilla, pueden aprender jugando los estudiantes porque al participar les da tanto ánimo que parece que no están en una clase, sino que se encuentran en un entorno más agradable para ellos interactuar. Es una aplicación por la cual el maestro puede bajarla a su computador o dispositivo electrónico o también puede accesar a ella desde la página online. Motiva el esfuerzo del estudiante a seguir aprendiendo. Y también el alumno es el protagonista. Si bien es cierto, el maestro es quien diseña el cuestionario con las preguntas con las que el estudiante va a jugar, es el estudiante quien se mantiene activo al momento de completar estas actividades. Es parte del proceso de gamificación, porque el estudiante aprende justamente jugando. Puede hacerse evaluaciones a través de este formato, pues el estudiante gana puntos, ya sea por la rapidez con que responde o también por la forma correcta de responder a estas preguntas. Estas preguntas pueden ser de tipo diagnóstico, por lo que también no deben tener necesariamente una valoración, porque no es del interés del maestro darle un valor a ese tipo de actividad, pero también puede usarse para dar calificación y saber el dominio que tienen los estudiantes de algunos saberes. Los resultados de este tipo de juegos se pueden descargar a través de un documento de Excel o también a través de plataformas interactivas de aprendizaje como el Google Drive, si el profesor cuenta con una cuenta de Gmail. Vamos a enseñarle algo muy sencillo. Para usted crear su cuenta, tiene que darle al botón verde que se encuentra en la parte superior derecha, sombreado con el círculo rojo. Luego, al usted hacer clic aquí, le sale la siguiente pantalla. Va a darle varias opciones para que usted elija cuál es el rol que va a desempeñar. Usted le va a dar al rol de maestro. En la pantalla sale Teacher en inglés y al hacer clic, le va a salir otra opción que le va a indicar dónde labora usted. Y va a elegir, obviamente, que usted labora en un centro educativo. Puede elegir si el centro educativo es secundario o si en el caso de ser un centro educativo primario, elige la primera opción que dice School, que es escuela, colegio. Le sale la siguiente pantalla y usted puede accesar con el correo institucional de su centro educativo si su centro educativo así lo exige. O también puede accesar con una cuenta personal de Gmail o de Microsoft.
La siguiente vez que necesite accesar a Kahoot, lo hará a través de esta pantalla donde solamente va a poner el correo electrónico que previamente usted colocó y la contraseña elegida para trabajar. A continuación voy a enseñarles cómo usted puede editar su primer cuestionario de juego en Kahoot. Ya estamos dentro de Kahoot. Si se fijan, del lado derecho le va a salir la opción para crear un nuevo cuestionario. En este caso ya hay anidados varios cuestionarios diseñados por mí. Voy a mostrarle dos ejemplos, pero primero voy a enseñarle cómo se edita los cuestionarios. Cuando usted crea sus cuestionarios, le sale a manera de índice y puede colocar un título que le sirva para identificarlo con facilidad si necesita usarlo más de una vez y también una imagen que desee que lo identifique de igual manera. Si se fijan, dentro de este cuestionario específicamente que se llama Repaso de Diseño Gráfico, ya están anidadas varias preguntas. Las preguntas además están acompañadas por imágenes. No necesariamente todas las preguntas deben estar acompañadas de imágenes, todo va a depender de lo que el profesor quiera trabajar con el estudiante. En la parte superior donde dice Crear, ustedes pueden ver ese botón, pero antes voy a detenerme sobre todo en la opción que les muestra las respuestas u opciones de respuestas que el estudiante puede seleccionar y cómo se verifican cuáles son las correctas y cuáles son las incorrectas. Esto me da una idea de cómo yo he diseñado mi cuestionario antes de compartirlo y empezar a jugar con los estudiantes. Ahora, en el botón superior, al dar clic en Crear, saldrá la siguiente pantalla. Salen 6 opciones. La primera opción que vas a elegir es la de crear tu Kahoot desde cero. Las demás son a manera de plantillas que pudieras utilizar y adaptar a tus necesidades. Pero vamos a crear un Kahoot desde cero. Por eso elegimos la primera opción. Te aparece una pantalla muy parecida a una presentación PowerPoint que trabaja a través de slides. En el extremo de la izquierda puedes ver el slide pequeñito y a medida que vayas agregando diapositivas, se van a ir visualizando de ese lado. En la parte derecha es donde vas a editar todo el contenido de tu juego. En la parte superior vas a escribir la pregunta que deseas realizar al estudiante. Debajo puedes colocar una imagen que vaya acorde con esa pregunta. Por ejemplo, si la pregunta es ¿de qué color es esta fruta?, se supone que ese tipo de ítem indica que hay una imagen que el estudiante debe de ver. Por consiguiente, debes colocar una imagen de una fruta, por ejemplo, puede ser una manzana verde, para que el estudiante elija si esa manzana es de color verde, amarilla, roja o morada, que son las opciones que vas a colocar más abajo. Si te fijas, al lado de donde colocarías la imagen, está la parte para editar el tiempo que tiene el estudiante para responder a esa pregunta. Puedes alterarlo dependiendo del tiempo que le tomará, de acuerdo a su edad, al grado en el que se encuentre y al tipo de pregunta que le estás haciendo. Fíjense que puede ser 20, 30 segundos, 1 minuto o más. En el caso de que les pongas a realizar algún tipo de operación matemática, obviamente le darás más tiempo para que el estudiante realice la operación matemática y luego conteste en un tiempo prudente. También puedes colocar el valor de la puntuación que va de 0 a 2000. Y tú me preguntarás, ¿y cómo yo entonces doy un valor de 100 puntos o de 5 o de 20? Propongo que hagas una regla de 3 para que pongas el equivalente a ese valor final que obtengas a través de los resultados de Kahoot. ¿Cómo se vería entonces esto ya editado? De esta manera. Si yo planteo una pregunta como esta de ¿qué hace un diseñador gráfico?, quise ilustrarlo con esa fotografía que realmente no aporta nada a mi pregunta, pero de alguna manera la hace más vistosa y decidí ponerla así. Pongo las opciones para que el estudiante responda cuál es la correcta. Algo importante que debo destacar es que también puedes elegir darle la oportunidad de que el estudiante seleccione más de una respuesta correcta, pero ya en este caso debes adquirir la plataforma pagando una mensualidad o anualmente. En la versión gratuita solo te permite seleccionar una opción a la vez.
Para configurar tu cuestionario y darle un título puntual o poner una imagen que lo identifique, te vas a la configuración, que es ese botón azul que dice Setting. Al darle clic te sale la siguiente pantalla. Aquí vas a poder ponerle un título que identifique tu cuestionario y, si deseas, colocar una imagen. Ya con esto queda configurado tu cuestionario. Al darle a los tres puntitos, te va a desplegar un menú donde puedes ver tres opciones. Una de esas opciones es la de duplicar el cuestionario, en caso de que tú desees trabajar ese cuestionario con nuevas preguntas o nuevas respuestas. De esta manera te quedas con el original y sigues trabajando sin tener que escribir todo desde el principio. También puedes intercambiar con otros maestros este cuestionario para que trabajen de manera colaborativa en nuevos contenidos para sus estudiantes. Y si deseas descartar ese cuestionario, también puedes darle al zafacón para botarlo. Ahora voy a enseñarles, luego de haber editado su cuestionario, cómo pueden jugar con sus estudiantes. Al darle al botoncito verde que dice Play, que es jugar, usted va a encontrarse con la siguiente pantalla. Esa pantalla puede seleccionar dos opciones: o un juego para que cada estudiante lo realice de manera individual, o formando equipos en el curso, ya sea que usted divida el curso en dos equipos o los divida en grupos de 4 estudiantes. Vamos a mostrar la manera como ellos pueden jugar de manera individual y usted le da, por ejemplo, a la opción de clásico. En la pantalla siguiente sale un enlace que el estudiante debe colocar en su teléfono móvil o en su computador, dependiendo del dispositivo que esté usando, que también puede ser una tableta. Para accesar al juego, debe colocar www.kahoot.it, que es un enlace distinto al que usa el profesor para registrarse y empezar a diseñar el cuestionario. Inmediatamente sale un código en el dispositivo del estudiante, el cual debe colocar donde indica. Luego de colocar este código, le da la opción para poner su nombre. En ese espacio, el estudiante debe colocar su nombre y su apellido para identificarlo mejor el maestro al momento de jugar. Luego de escribirlo, se va a ver cómo el estudiante está dentro del juego en la pantalla. Cuando los estudiantes ya están dentro del juego, pues se puede empezar a jugar. Este es un ejemplo de cómo se ve un juego. En este caso, es una estrategia que puede usarse para romper el hielo en los primeros días de clase, para conocer a tus estudiantes y en específico en estos días que hemos estado en situaciones muy especiales, podemos preguntarles cómo se sienten. Fíjense cómo aquí no necesariamente usamos nada más palabras en las opciones, sino que también podemos usar imágenes. Aquí el estudiante puede elegir entre sus estados de ánimo si se encuentra enojado, tranquilo, preocupado o triste. En su teléfono móvil o dispositivo solamente se van a desplegar los colores de las respuestas para que él elija cuál cree que es la mejor, de acuerdo a sus sentimientos o emoción. Lo importante también de este tipo de juegos es que, además de tú hacer un diagnóstico sobre quién es el estudiante que tienes ahí, cómo se siente, saberes previos que vienen de cursos anteriores, también puedes examinarlos dándole puntuación. Y estos contenidos pueden ser descargados en el computador del profesor a través de un documento de Excel, que los muestra de manera organizada a través de distintas pestañas que le desglosan los contenidos de manera práctica, donde pueden verse las puntuaciones, los sumarios de las respuestas y las respuestas por preguntas. Algo muy importante que no deben olvidar, que una cosa es el enlace al que accesa el profesor para trabajar los juegos y editar sus preguntas, y otra cosa es el enlace que utiliza el estudiante para jugar luego que el juego está listo. Ahora vamos a ejercitar un poquito todo lo que hemos compartido. Le propongo a ustedes hacer el siguiente ejercicio. Dentro de las prácticas pedagógicas podemos hacer tareas, foros de participación para discutir o cuestionarios. Les propongo que hagamos un ejercicio de redactar una consigna para cada tipo de estas estrategias, tomando en cuenta lo que hablamos de la estructura. Pero ojo, para un foro de discusión, la estructura de la consigna no es tan amplia. Sí debemos tomar en cuenta que la pregunta que formulemos en el foro de discusión sea lo suficientemente abierta
para generar la reflexión de los estudiantes, como por ejemplo formular preguntas de cuál fue el punto de partida en tal situación, qué consideras que debió haber hecho tal persona en este caso, cuál sería un ejemplo de... De esta manera, las preguntas no se responden con un sí o con un no, sino que lleva al estudiante a la reflexión. También para las consignas de cuestionario es importante tomar en cuenta el tipo de cuestionario que queremos hacer. Si es un cuestionario diagnóstico para recabar información sobre los saberes previos del estudiante o conocerlos mejor, si es un cuestionario para examinarlos y evaluar que también dominan un tema, o si es un cuestionario de autoevaluación de ellos mismos sobre su propio desempeño. Vamos a ver cuál sería el mandato para su ejercicio. De acuerdo a su asignatura o al contenido de la materia que usted imparte, redacte 3 consignas, obviamente conservando la estructura organizada de lo que se le solicita al estudiante para que él sea lo más específico posible y éste pueda tener un buen desarrollo en su actividad. Va a realizar la consigna de una tarea de su materia, va a redactar también una consigna para que el estudiante participe en un foro de discusión y también para completar un cuestionario. Es importante destacar que no todas las consignas tienen la misma extensión ni que conllevarían necesariamente una estructura tan completa como lo requiere una tarea. Lo importante es que el estudiante quede claro de qué se le está pidiendo y esté redactado correctamente con los signos de puntuación adecuados, la ortografía correcta, ya que nosotros como docentes somos ejemplo de la práctica que queremos ver en ellos. Quiero detenerme un poco sobre los canales de comunicación pedagógica, ya que en los entornos de aprendizaje a distancia y virtuales podemos tener distintos tipos de dispositivos. Es importante tomar en cuenta los protocolos y hacérselos saber a los estudiantes. Ya si usamos un teléfono móvil a través de un chat, este chat podemos crearlo de 2 maneras. Comunicación de doble vía, de manera que los estudiantes formulen sus preguntas, inquietudes o comentarios y el profesor les responda, o informativo, para que el profesor pueda comunicar alguna información importante a sus estudiantes que no necesariamente requiere de la retroalimentación o devolución del mismo alumno. Es importante al aperturar un chat de grupo siempre establecer el propósito para el cual se está abriendo ese canal de comunicación. ¿Qué se espera de la interacción en ese chat? Si ese chat solamente va a ser informativo, hacérselo saber a los estudiantes. Si es para compartir, ¿qué tipo de contenidos se van a compartir? Porque estamos en la era digital y hay mucha información entre memes, chistes y demás. Lo importante es saber cuál es el objetivo que persigue el profesor y sobre todo el objetivo de aprendizaje de su asignatura. Por eso esos protocolos deben estar desde el principio definidos cuando se apertura el chat y compartirlos con frecuencia a medida que vayan entrando otros estudiantes. Otros canales de comunicación también lo son las videoconferencias, donde se debe mantener una postura adecuada y también tomar en cuenta que no haya ruidos que interfieran con el intercambio de nuestra disertación. Buscar un lugar lo más iluminado posible y también tener un metal de voz adecuado para que el estudiante se sienta cómodo. No es necesario hablar muy alto ni vociferar si usted tiene los niveles de audio correctamente en sus dispositivos. Otro medio son las plataformas de gestión del proceso educativo, donde se pueden usar los canales de mensajería o del chat interno. Igualmente, siempre debe tomarse en cuenta que para responder a las inquietudes que tengan los estudiantes en los entornos virtuales, una opción es establecer y dejarles claros como políticas o acuerdos del curso es establecer y de hacerles saber al estudiante que el maestro le va a responder en las próximas 48 horas o en el transcurso de esas 48 horas. De esta manera,
Al estudiante no le da ansiedad esperando que el maestro le responda inmediatamente, anida una pregunta o inquietud sobre alguna tarea que el profesor le ha colocado. Dentro de nuestras prácticas pedagógicas, nosotros como docentes tenemos que tener muy claro la forma correcta de comunicarnos con los estudiantes. Y una de las maneras en las que más lo hacemos es a través de presentaciones que plasmamos no solamente en los entornos presenciales, sino también en los entornos virtuales. En esta oportunidad vamos a hablar un poco al respecto de cómo hacer presentaciones efectivas para los entornos de aprendizaje virtual. Vamos a conocer los errores más comunes que todos cometemos en algún momento, también las pautas de fondo, de contenido, las pautas de forma, cómo diseñar nuestras presentaciones, y vamos a hacer un cierre con todos los aspectos más importantes que recojamos en el trayecto. Quiero detenerme a darles la referencia de seguir esta cuenta donde pueden encontrar todavía más información al respecto de cómo crear presentaciones efectivas. Y a los que les interese seguir indagando, pueden consultar las siguientes referencias bibliográficas donde también pueden profundizar sobre el tema. Los errores más comunes que cometemos al tratar de hacer presentaciones efectivas es la cantidad de texto que usamos para hablar sobre un tema. Los errores ortográficos que se nos pueden escapar por falta de revisar antes de proyectar o compartir la presentación. El diferente contraste que hay entre el fondo y la letra que estamos utilizando o los contenidos gráficos que tenemos en la diapositiva también. La cantidad de viñetas que utilizamos para dividir los contenidos, por ejemplo, cuando usamos los puntitos, los cuadrados, para resumir los contenidos. La cantidad de veces que hacemos uso de ese recurso también es un error dentro de nuestras presentaciones. Utilizar muchas animaciones y transiciones no es necesario, pues ya es suficiente con las inflexiones que podemos hacer con nuestra voz o al intercambiar entre una diapositiva y otra para hacer más interactivo lo que estamos viendo. A menos que queramos sorprender a quien está observando nuestra presentación si tiene mucho tiempo viendo nuestra exposición, que no es el caso de los entornos virtuales. Vamos a ver un ejemplo de lo que no se debe hacer. Vemos esta diapositiva muy cargada de texto. Usa muchas viñetas. Me refiero a viñetas con los puntitos. Pudiéramos dividir esa diapositiva en varias. Por ejemplo, podemos dividir esta diapositiva en 4 y hasta 5 diapositivas, usando las primeras 4 viñetas como si fuera una diapositiva, las siguientes 4 la siguiente, y la última podemos dividirlas en 2 partes. Así tenemos 4 o 5 diapositivas cuyos contenidos están bien divididos. Vamos a ver qué diferencia hay entre las presentaciones que preparamos para entornos presenciales y las que hacemos para entornos virtuales. Lo primero es que la cantidad de personas que tenemos a nuestro frente es distinto. En un auditorio podemos tener hasta 100 personas. Esto va a afectar el tamaño de la letra que utilicemos. Por eso, al momento de hacer presentaciones para entornos virtuales, el tamaño de la letra puede ser un poquito más pequeño que el que usamos para una exposición dentro de un auditorio. También la cantidad de diapositivas hay que tomarlas en cuenta. No es lo mismo la cantidad de diapositivas que usamos para los entornos presenciales que la que usamos para cualquier exposición que colocaremos dentro de un entorno virtual. Es recomendable usar menos de 25 diapositivas para colocarlas en los entornos virtuales. En los entornos virtuales, las animaciones no son necesarias. En un entorno presencial sí, porque si tenemos una disertación que dura hasta 45 minutos, es importante en algún momento llamar la atención de la persona que nos observa. Pero en los entornos virtuales el estudiante está justamente sentado frente a su computador o a su dispositivo electrónico, por lo que su atención está enfocada en esa pantalla. No es necesario usar tantas animaciones y transiciones, pues no tenemos necesariamente que llamar su atención. El propósito y el peso que tiene una presentación y otra varía por la cantidad de diapositivas y la cantidad de elementos que usamos para diseñarlas. Tenemos que tomar en cuenta en los entornos virtuales
La cantidad de elementos como letras, colores, fondos, imágenes, ilustraciones y dibujos, porque esto recarga nuestra presentación. Es importante tomar eso en cuenta para subirlo al entorno que vamos a usar para compartirlo con nuestros alumnos, ya que varía si usamos un teléfono móvil, un entorno de gestión del proceso de aprendizaje o utilizamos cualquier otro mecanismo para compartirlo. Empecemos por el fondo. Lo primero es que para empezar debemos tener muy claro qué es lo que queremos comunicar al estudiante. ¿Qué contenido vamos a trabajar respecto a la unidad que vamos a desarrollar? ¿Qué quiero que recuerden mis estudiantes al terminar la presentación? Esos puntos claves que deben permanecer con ellos para que puedan seguir trabajando los contenidos en el aula. ¿A quién va dirigido? Tengo que saber cuáles son sus gustos para saber cómo comunicar y el lenguaje que debo usar con ellos. Luego de tener claro el contenido que quiero tratar con mis estudiantes, debo obviamente recabar mucha información al respecto, pero depurarla para que el mensaje llegue exactamente como yo quiero comunicarlo a mi alumno, de manera correcta. Además, debo organizarlo para saber cómo voy a empezar, cuál va a ser el desarrollo y luego cómo voy a concluir, cuál va a ser el cierre que voy a hacer. Tratando también de crear un ambiente memorable al finalizar y hacer el cierre, que puede ser a través de una frase inspiradora, una imagen que los motive a reflexionar o un cierre contundente que pueda motivar al estudiante a seguir indagando sobre el tema. Algo muy importante que solemos perder de vista es la estructura de las presentaciones efectivas. Por lo regular tendemos a hacer una portada, hacemos el desarrollo y a veces olvidamos hacer el cierre formal de nuestra presentación. Pero fíjense que tenemos 5 partes importantes. Luego de la portada, que es donde está el título del tema y el nombre del profesor, está el contenido que voy a tratar a manera de índice. Esto ayuda a que el estudiante sepa qué tan largo y qué temas voy a tratar durante mi exposición. Recuerden que las diapositivas en una presentación de entornos virtuales no deben sobrepasar las 25 o 18 diapositivas. Ese desarrollo está dentro de esas 25 diapositivas, es decir, toda esta estructura que conlleva portada, contenido, desarrollo, referencias y cierre están dentro de esas 25 diapositivas máximo. Ahora hablemos de la forma de diseñar nuestra presentación. Todos conocemos las plantillas que traen programas como PowerPoint, que es de la plataforma Microsoft. Pero también hay otras herramientas que pueden utilizarse para crear presentaciones. No importa las herramientas que uses, puedes tomar en cuenta los siguientes tips. Trata de crear tus diapositivas de cero. Trata de respetar los márgenes en una diapositiva para que de esa manera puedas dejar que el espacio respire, colocando el texto y las imágenes dentro de un espacio donde puedan ser legibles y visibles. Esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Fíjense cómo en esta diapositiva los textos se acercan demasiado al borde. Todos los textos que coloquemos deben estar lo más cercano al centro para que puedan ser legibles. Además, en esta diapositiva hay tanta información que distrae a la vista. Algo importante también a tomar en cuenta es el contraste de color que usemos entre el fondo y las letras que usamos. Si ustedes observan este ejemplo, uno de los dos lados tiene mejor contraste que otro. Observen que el lado de la derecha tiene contrastes molestos, débiles y casi confusos. Tomen en cuenta siempre utilizar un contraste fuerte en los que la letra sea oscuro y el fondo muy claro o viceversa, el fondo muy oscuro y las letras de tono más claro. Las tipografías también son importantes tomarlas en cuenta, evitando utilizar tipografías decorativas, pues de una plataforma a otra las tipografías pueden cambiar, a menos que la presentación sea grabada como un PDF. Por lo regular, las tipografías más utilizadas en los entornos virtuales son las siguientes. Tanto para las plataformas Macintosh como las PC, podemos usar las tipografías Arial, Tahoma, Verdana,
Trebuchet y hasta la Times New Roman, que son tipografías o letras comunes a ambas plataformas y que garantizan que si se abre en un dispositivo no van a cambiar, no importa si sea en el computador del profesor o en el computador o dispositivos electrónicos de los estudiantes. Todas estas tipografías tienen estilos diferentes que pueden usarse para destacar algunas frases dentro de los párrafos. Observen los ejemplos de cada una de ellas. Algo a tomar en cuenta es que en las diapositivas tratemos de usar las mayúsculas y las minúsculas correctamente. Si solamente usamos las mayúsculas, parece como si estuviéramos gritando a la persona que observa nuestra presentación. El tamaño mínimo que debe tener la letra dentro de una presentación para su contenido, que sea lo más legible, no debe ser menor a 20 puntos. Respecto a la imagen, voy a detenerme aquí porque este es un recurso que se usa que puede ser muy interesante para los estudiantes y que a veces el maestro lo desaprovecha, utilizando muchas imágenes en una misma diapositiva cuando podemos colocar imágenes mucho más grandes y llamativas completando el espacio de la misma diapositiva. Por ejemplo, aquí vemos una imagen. Está completa, abarca la diapositiva totalmente. Debemos tener cuidado al usarla de no hacer estas prácticas. Las últimas dos, obviamente, se encuentran alteradas, pues su proporción no es la correcta. Eso se evita disminuyéndola, colocando el mouse en una de las esquinas y presionando Shift para mantener la integridad de la imagen completa. También debemos evitar utilizar imágenes que tienen marcas de agua. Esto denota poca profesionalidad en nuestras presentaciones. También debemos usar imágenes cuyos detalles se vean con claridad y estén definidos. Podemos buscarla a través del navegador, eligiendo el tipo de contenido que queremos mostrar y nos va a aparecer varias opciones. Elijamos la que nos ofrezca estas cualidades. Miren el ejemplo. Cuando vayamos a usar gráficos, también tenemos que hacer una buena selección del tipo de gráfico que vamos a presentar a nuestros estudiantes. Mientras más variables tengan, más complejo será hacer lectura o interpretarlos. Por eso es mejor usar otras versiones que permitan un mejor entendimiento del dato que se quiere compartir, como por ejemplo los siguientes. Podemos presentarlos de manera más sencilla o inclusive, si el profesor es muy inquieto, puede diseñar maneras más creativas de presentarlos a sus alumnos, como el siguiente. Recuerden siempre tener cuidado con las transiciones y con las animaciones que utilicemos, pues usarlas con tanta frecuencia no solamente puede distraer, sino cansar a quien observa la presentación. Recogiendo la información aquí compartida, podemos llegar a la conclusión de que menos es más. Mientras más sencilla sea nuestra presentación, es mejor para captar la atención y para que el ojo de quien observa no se canse. Obviamente, tener en cuenta hacer un buen resumen del contenido en texto para no recargarlo, tener un buen contraste de color y, muy importante, revisar el contenido para evitar faltas ortográficas. Hemos hablado de las prácticas pedagógicas en el aula, que no son más que los procesos y recursos que ustedes como maestros utilizan para enseñar en sus clases. Recuerden que ustedes son los que dominan sus temas, que conocen y les apasionan los contenidos que van a compartir con sus estudiantes. La práctica pedagógica lo que les ayuda es a motivar esa misma pasión que sienten ustedes para que sus estudiantes tengan el deseo de seguir indagando al igual que ustedes. Dentro de la práctica pedagógica es importante tomar en cuenta la comunicación pedagógica, la forma correcta de transmitir ese mensaje y estar conscientes de que ustedes también aprenden en el proceso de las cosas nuevas que traen sus estudiantes al aula, no importa el entorno donde ellos se desarrollen. Al igual que ello, es importante planificar todo su proceso, tomando en cuenta las unidades que van a desarrollar, los materiales y recursos que van a usar para que esas unidades puedan ser desarrolladas de manera correcta y las actividades relacionadas con esos materiales de apoyo para evidenciar que el estudiante está ejercitando sus contenidos.
Lo importante en todo esto es que al aplicar las estrategias pensemos en lo que es cómodo para nosotros y que beneficia al estudiante. Porque en la medida que nosotros nos sintamos cómodos con lo que estamos implementando, lo transmitiremos a nuestros alumnos. Los entornos virtuales pueden ser un aliado en nuestro proceso y nos ayudan a organizarnos mejor y ayudan al estudiante a organizarse mejor. Pero para eso tenemos que hacerlo primero nosotros porque es la forma de enseñarles a ellos a crear un buen hábito también. Les exhorto a seguir adelante llevando a cabo un proceso educativo innovador y con el corazón. Así finalizamos esta jornada del Programa de Desarrollo de las Competencias Tecnológicas para el ejercicio de la docencia en la nueva normalidad. Este programa de capacitación es desarrollado desde el Ministerio de Educación con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Asociación Dominicana de Profesores, la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, Infotep y Educa. Hasta un nuevo encuentro.